Dice el capítulo 24, versículo 1. Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén. Llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, jueces y escribas que se situaron en presencia de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antaños tus padres. Terac, padre de Abraham y de Nahor, daban culto a otros dioses. Yo tomé a tu padre Abraham del otro lado del río, le hice recorrer toda la tierra de Canaán. Multipliqué su descendencia y le di por hijo Isaac. A Isaac le di por hijo a Jacob y Esaú. Y Esaú le di en propiedad a la montaña de Seir. Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón, y herí los egipcios con prodigios que obré en medio de ellos. Luego los saqué de allí, saqué a sus padres de Egipto, y ustedes llegaron al mar. Los egipcios aparecieron, persiguieron a sus padres con sus carros y guerreros hasta el mar de Suf. Clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar que los cubrió. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hice con Egipto. Luego habitaron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado de Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en sus manos. Y así pudieron ustedes poseer su tierra, porque yo los exterminé a su llegada. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balán, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero no quiso escuchar a Balaán y hasta tuvo que bendecir. Así lo salvé yo de su mano. Pasaron a Jordán y llegaron a Jericó. Pero la gente de Jericó le hicieron la guerra, igual que los amorreos, los pericitas y los cananeos, los hisitas, los girgaseos y los givitas y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Mandé delante de ustedes avispas que pulsaron antes que llegaran a los dos reyes, los amorreos. No fue con tu espada ni con tu arco. Les he dado una tierra que no les ha costado fatiga, unas ciudades que no han construido, en la que sin embargo habitan, viñas y olivares que no han plantado y de los que se alimentan. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que Josué, terminando su vida, hace lo mismo que Moisés, que es lo que hace un recuento de la historia de Israel. Porque verdaderamente nosotros, como dijo el Santo Padre Benedicto XVI, hablando de la iglesia en estos momentos es la copa de un árbol, pero esa copa de un árbol no nació sola. Esa copa de un árbol tiene un tronco del cual se nutre y de unas raíces que se hunden en la tierra. Porque dijo el Santo Padre, eso hizo el Santo Padre. También te parece que la gente quiere cortar el tronco y sacar las raíces y dejar solamente la copa del árbol. Y sin embargo, la copa sin el tronco y las raíces se muere. Solo decía el Santo Padre, pues mucha gente que piensan que toda la iglesia del concilio para atrás hay que borrarla y olvidarla de hacerlo todo absolutamente nuevo. Y el Papa recalcó, nosotros, la iglesia hoy en día tiene una conexión profunda ¿con quién? Con los apóstoles, con la fe apostólica. Son 2000 años de continuación apostólica que no se pueden obviar porque en nosotros no hay nada nuevo ni viejo. Todo lo que hay en nosotros es lo que el Señor ha dado. Porque el Señor es el mismo ayer, hoy. Y eso lo aprendió Josué y lo aprendió Moisés. No, en el plan de Dios siempre tenemos que aprender del pasado para poder vivir el futuro. Y para construir el futuro tenemos que mirar al pasado. La continuidad histórica. Por eso es que Moisés, antes de terminar, hace un relato que lo lleva hasta el principio. Y por eso que Josué, antes de terminar su vida, hace un relato diciéndole a Israel, mire, esta es tu historia. Tú no puedes olvidarte de esta historia tuya. Tú tienes historia. Últimamente, en los últimos años, mucha gente en la iglesia se han encaprichado en que nosotros nos olvidemos de nuestra historia, de la historia de nuestra iglesia. Y por eso vemos que después no culpa del concilio, culpa de personas postconciliares. Después como inclusive decían, porque los cantos viejos y los cantos nuevos. En la iglesia no hay cantos viejos ni cantos nuevos. Es más, los cantos viejos de la iglesia son los cantos hermosos de la iglesia. Tú no puedes comparar esos cantos con 4 panderetazos y 4 canticos que parecen de bellonera, como dicen en Puerto Rico. Aunque nosotros lo cantamos aquí en el grupo de oración, pero eso no vale en una Eucaristía. Por el respeto de la Eucaristía. Pero no podemos dividir la iglesia entre antigua y moderna. La iglesia es exactamente la misma. Es más que la iglesia, mientras mejor está, es cuando va más a sus raíces apostólicas.
Eso ha sido un gran fallo de nuestra iglesia, que quisimos modernizar la iglesia. Y creo que salió un experimento muy malo. Algo que no se parece a la iglesia de los apóstoles. Gracias a Dios que los últimos dos papas, y también Pablo VI, que tanto sufrió, han tratado continuamente de este desenfreno que ha habido en la iglesia, en causarlo. Pero eso ya Moisés, y vamos a ver la consecuencia. Vamos a ver en conveniencia de juicio, de jueces, vamos a ver la consecuencia. Es que la historia de Israel es la misma historia de la iglesia. Yo mientras más aprendo de Israel, más aprendo de... Vamos a ver las consecuencias que pasó en Israel cuando quisieron olvidarse de su historia. Y aquí Josué hace este recuento para que no se le olvide Israel. Vimos en los capítulos anteriores, sobre todo en el capítulo 23, cómo los ancianos renovaron el pacto con Dios. El pacto con Dios se renovó 4 veces en Israel. Se renovó en el Sinaí, el pacto con Dios. Se renovó en Moab. Se renovó en Ebal. Y ahora se renueva en Siquén. Es 4 veces que el pueblo de Israel continuamente está renovando, ¿qué cosa? El pacto. Por eso que nosotros todas las noches de la Pascua, el sábado santo, volvemos a renovar el pacto con Dios en la vigilia pascual. Cuando nos preguntan, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? Y después nos sellan con agua, como Israel la noche que cruzó el Mar Muerto. Porque tenemos continuamente que renovar el pacto. Porque el pacto siempre es el mismo, pero siempre tenemos que renovarlo, porque hay algo que es la conciencia, que muchas veces uno se olvida. Si uno no está continuamente, y en este caso nuestro pacto, en este caso Israel renueva el pacto de Moisés, pero en estos casos nosotros renovamos nuestro bautismo, porque nuestro pacto está ligado al bautismo, por eso ya no nos rocían con sangre, como en Israel nos rocían con agua, como en nuestro bautismo, porque Israel entraba en el pacto de Dios a través de la sangre. Nosotros entramos en el pacto de Dios a través del agua, porque ya la sangre, ¿quién la puso? Cristo. Por eso es importante ver cómo Israel, y va a seguir reanudando el pacto, renovando el pacto. Nos recuerda continuamente, tenemos un gran problema, nos recuerda Moisés y Josué, nos olvidamos continuamente. Por eso que continuamente, como dice Lucía, continuamente, ¿qué decía en Deuteronomio? Shema Israel, continuamente, escucha Israel, porque tenemos el problema que nos olvidamos. En este capítulo Josué le recuerda todo lo que pasaron el pueblo de Israel y con él, con Josué. Ya tenían casi 25 años de paz, aunque este capítulo ha saltado del 22 al 23 muy rápidamente, pero en ese transcurso habían pasado ya 25 años de paz de Israel. Esto se han ocurrido enseguida de la batalla de Jai. Esto ocurrió ya 25 años. Ya Josué, según va a decir más adelante Jueces, ya Josué tenía posiblemente 110 años. Tenía ya Josué en ese, no había pasado. Nosotros hemos visto rápido una transición rápida, pero no fue así. Por eso que Josué habla como un verdadero profeta de Dios. No con su mensaje, sino Josué dice continuamente, dice el Señor, dice el Señor, dice el Señor. Todo profeta, el mensaje que tiene todo profeta es el mensaje que le dice el Señor. El único que ha tenido mensaje propio es Jesús, que nos trae el mensaje del Padre. Josué les recuerda de dónde ellos salieron. Josué les recuerda, ellos salieron de una nación pagana, de medio de Egipto, donde ellos habían paganizado también. Les recuerda no solo que salieron de Egipto, sino que anteriormente a Egipto ellos se habían paganizado. Cuando dice aquí que Terac, en el versículo 2, que Terac, el padre de Abraham, daba culto a otros dioses. Ahí se enteran ya cómo se llama el padre de Abraham. Se llama Terac. Terac daba culto a otros dioses. ¿Y qué le dice Israel? Yo saqué a Abraham de en medio. Fíjate que inclusive cuando Abraham se lleva unos terafín, unos ídolos pequeños domésticos que el Señor nos manda a sacar. Porque la tierra se había paganizado, inclusive seguía del pecado de Caín a través de sus padres. Y Abraham, inclusive la familia de Abraham, era un país que se había vuelto pagano, idólatra. Y el Señor lo sacó, el Señor
sacó, no fue que Abraham quiso cambiar, el Señor lo sacó. Sigue diciendo, sigue hablando esta memoria histórica que hace Josué, cómo toda esta gente también se esparcieron por el mundo. Y algunos trataron de obedecer al Señor, los hijos de Sem, otros, los descendientes de Caín, llevaron la desobediencia. ¿Se recuerdan cuando dice que los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres? ¿Se acuerdan? Y nacieron los gigantes, ¿se acuerdan? Que dijimos que no es que ángeles y, como dicen los protestantes, y gigantes se unieron con demonios, con yo no sé qué. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los descendientes de Sem. ¿Y quiénes son los descendientes de lo que no es de Dios, los hijos de los hombres? Los descendientes de Caín. ¿Qué quiere decir? Que las dos razas se mezclaron y no guardaron la pureza de la fe. Y por lo tanto se corrompieron. Sigue diciendo que Abraham, sigue la historia, que Abraham engendró a Isaac, engendró a Jacob. ¿Se recuerdan? Estamos hablando de una palabra que repetimos varias veces. Sucesión. Lo hemos dicho continuamente durante el estudio del Pentateuco. Sin sucesión, ¿qué cosa no hay? No hay pacto. La sucesión es esencial para el pacto. Si no hay una sucesión de personas, el pacto de Dios se acaba, se extingue. Josué relata el poder que el Señor le dio a Moisés, cómo destruyó el ejército más grande del mundo en ese momento egipcio, a la vista de Israel. Josué le recuerda las victorias que el Señor le dio en las batallas al cruzar el Jordán. Inclusive cómo el demonio lo quiso maldecir a través de Balaam, y el Señor no lo permitió. Fíjate cómo sigue diciendo pues cosas del Señor, recordándole a Israel, inclusive cuando los vencieron en Jai y huyeron, y le dice, aunque ustedes huyeron en Jai, yo nunca los abandoné. Esto quiere decir en palabras, Josué le dice a su pueblo que en todo momento, trayecto desde el principio de los tiempos, Dios fue siempre fiel con su pueblo. Inclusive aunque hubieron momentos muy difíciles a causa de la rebeldía, Dios nunca dejó a su pueblo. Mira que hemos visto en el Pentateuco, ¿cuántas rebeldías hemos visto? Muchísimas. ¿Y Dios rompió el pacto con su pueblo? ¿Dios abandonó a su pueblo? No. ¿Hubieron sinvergüenzas en el Pentateuco? ¿Hubieron sinvergüenzas en Israel? Vaya, subieron. Y vamos a ver en Jueces más sinvergüenza todavía. Porque hubieron sinvergüenza, Dios no abandonó ni rompió el pacto. ¿Dios se hizo otro pueblo? Por lo malo que se volvió Israel, ¿Dios se hizo otro pueblo? No. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia puede estar llena de sinvergüenza, la iglesia puede haber cometido 40 cosas que no están bien, pero el Señor nos rompe la alianza con su pueblo. Y el Señor nos hace tampoco otra iglesia, porque eres fiel a la iglesia que, como fue iglesia, como fue fiel a un solo pueblo, del pueblo de Israel, en el primer pacto el Señor es fiel a la única iglesia en el segundo pacto. ¿Que hay problemas en la iglesia? Por supuesto que hay problemas en la iglesia. ¿Hubo problemas en Israel? Muchísimo. ¿El Señor dejó a Israel por sus problemas? No, porque eres fiel. A los que se fueron de Israel a buscar otros pueblos, ¿qué les pasó? Perdieron el pacto. Igual pasa a los que se van de la iglesia fundando otra iglesia, pierden el pacto. Además que caen en manos de una cantidad de locos que hay por ahí. Bueno, no sé los que tienen email, yo les pasé un email ayer, no sé si ustedes lo vieron, de la pastora, entre comillas, apóstol, es una apóstol, yo no sé. ¿Quiénes vieron el video? Eso ya les pasé. Esa señora no necesita discernimiento, esa señora necesita Prozac. Ustedes no la vieron corriendo por toda la iglesia gritando, remolino, remolino, remolino. Y después decía, ¿qué es lo otro que decía? No, unción del tarro, unción del tarro. Y entonces decía, don de rapidez. Yo dije, bueno, entonces baja el Espíritu Santo, a lo mejor bajó el Roadrunner. Entonces cogía a la gente por las manos y los jalaba para adelante y a otros los empujaba por aquí y a uno le dio galletas. Y hay miles de gente que puedan pensar que eso es el Espíritu Santo. Es lo que pasa aquí. Te apartas del pacto y no solo pierdes el pacto de Dios, pierdes todo sentido común. Quien piensa que eso es adoración, para mí ese video es prácticamente un insulto al Espíritu Santo. Para mí eso es blasfemia al Espíritu Santo. Decir que esa loquera que había, esa falta de respeto, es acción del Espíritu Santo. Y si loco está ella, más locos están los que lo siguen. Y quien puso ese video en el internet para que vieran la administración del Espíritu Santo. Eso sucede cuando uno se aparta del pacto de Dios. Y la cantidad de gente que
La cantidad de gente que había. Porque eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que la gente quiere. Tal como en Israel. Tal como en Israel la gente no quería un pacto con Dios. La gente quería otros dioses que los entretuviera. Y era más entretenido los dioses de Moab y los dioses de los cananeos eran más entretenidos que el Dios de Israel. Hermanos, que la historia no ha cambiado. La historia sigue exactamente igual. Josué, ahora siguen exhortando en el capítulo 14, en el versículo 14, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, teman al Señor y sírvanle perfectamente con fidelidad. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servir al Señor, elijan hoy a quién ha de servir. A los dioses a quienes servían sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habiten ahora. Yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar el Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo subir a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y que delante de nuestros ojos obró tan grandes señales y nos guardó por todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por los que pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos, a los amorreos que habitan en el país. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, ustedes no podrán servir al Señor porque es un Dios santo, es un Dios celoso que no perdona ni sus rebeldías ni sus pecados. Se abandonan al Señor para servir a los dioses del extranjero, Él, a su vez, traerá el mal sobre ustedes y acabará con ustedes después de haberles hecho tanto bien. El pueblo respondió a Josué, no, nosotros serviremos al Señor. Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido al Señor para servirlo. Respondieron ellos, testigos somos. Entonces, quiten del medio los dioses del extranjero e inclinen su corazón hacia el Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió a Josué, al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz atenderemos. Aquel día Josué selló una alianza con el pueblo, les impuso decretos y normas en Siquén. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé. Josué dijo a todo el pueblo, miren, esta piedra será testigo contra nosotros, pues ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Ella será testigo contra ustedes para que no puedan renegar de su Dios. Y Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos cómo Josué, después de haberle mostrado, en el principio del capítulo 24, de haberle mostrado el poder de Dios, anima al pueblo de Dios a tener temor de Dios. Le dice, es un Dios tan grande que nosotros solamente delante de Él podemos tener temor. Pero el temor, hemos hablado ampliamente en el Pentateuco, el temor cristiano de Dios no es miedo. El temor cristiano de Dios es reverencia. Es una gran diferencia. El temor de Dios es un don de reverencia, no es un don de ¿qué? De miedo. Por eso dice Josué, cuando tú ves un Dios tan grande, ¿qué es lo único que tú puedes hacer? Reverenciarlo. Reverenciarlo. No a ningún otro Dios, a Él. Porque cuando uno ve los prodigios de Dios, solamente uno puede adorar. Por eso que Josué vamos a hablar después, la semana que viene será, de Josué como adorador. Josué fue un gran adorador. Cuando tú conoces el poder de Dios, solamente tú puedes adorar a Dios. Reverenciar. Y eso es lo que el Señor, ese es el trabajo del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor sacó al pueblo de Dios de Egipto? ¿Qué le dijo Faraón? Yo te saco de Egipto y te llevo al desierto ¿a qué? A adorar. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos que el Señor cambió el trabajo de los egipcios por su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de los egipcios? Hacer ladrillo. ¿Cuál era el trabajo de Dios? La adoración. ¿Se recuerdan como yo le dije que se decía en griego el trabajo de Dios? ¿No se acuerdan? Yo le dije a ustedes que el trabajo de Dios en griego se llama liturgia. Liturgia. Liturgia es el trabajo del pueblo de Dios. Por eso el trabajo de la iglesia es ante todo adoración. Es el primer trabajo de la iglesia. Y eso es muy importante porque
de acuerdo como esté la adoración de la iglesia, es como va a estar la iglesia y es como va a estar el mundo. ¿Tú sabes por qué anda tan mal la iglesia? Porque la adoración de la iglesia está mal. ¿Y tú sabes por qué el mundo está mal? Porque la iglesia anda mal. Si ustedes recuerdan el Apocalipsis, de donde el ángel coge los carbones encendidos que lanza al mundo, de arriba del altar, del incienso, de la alabanza, del incienso de la alabanza, el ángel tira el carbón sobre el mundo, en el Apocalipsis. Todos los castigos del Apocalipsis salen del centro del altar. Y es lo que va a decir ahora, lo que dijo el Señor a Moisés, lo que dijo a Josué. Nuestro trabajo, el trabajo principal, el trabajo del creyente, es un trabajo de adoración. Y créanlo o no, la adoración va incluida con la fe. Porque si tú no tienes fe, tú no puedes adorar. Y acuérdense que la fe no es creer, la fe es someterse a quien al que tú has conocido. Porque aquí se dice el apóstol Santiago, los demonios creen y tiemblan. O sea que fe no es creer, fe es someterse. Yo tengo un amigo mío que me decía, yo creo en Dios, pero a mí no me importa. Entonces, ¿eso es fe? No. Él cree que Dios existe, pero no le importa, luego entonces no tiene fe. ¿Qué cosa es la fe? Someter a aquel al cual tú crees. Y si tú te sometes, ¿qué es lo primero que tú haces? Adorar. Adorar. Es lo primero que tú haces. Por eso el trabajo de la iglesia es la adoración. Y una adoración perfecta. Y si la adoración está mal, ¿cuál es la consecuencia? La iglesia está mal. ¿Y por qué la iglesia ha andado tan mal en estos 40 años? Porque hemos tenido una mala adoración. Cada cual haciendo lo que le da su realísima gana. Hemos perdido la comunión en toda la iglesia universal, cada cual haciendo en su parroquia lo que bien se le ocurre. Canciones horribles y chambonas en la Eucaristía. Gente más interesada en lo que está pasando afuera que lo que está pasando dentro. Si nuestra adoración está mal, la iglesia está mal. Y si la iglesia está mal, el mundo anda mal. Por eso el Señor dice, después que Josué, a través de Josué, después que habla de la historia de Israel, si tú has visto la grandeza que ha hecho Dios contigo, tú tienes que tener temor de Dios, reverencia. Pero eso solamente es el principio. Porque cuando tú tienes, según dice aquí Josué en el capítulo 24, si tú tienes reverencia a Dios, entonces tú tienes que someterte a Dios. Porque si tú ves lo grande que es Dios y tienes temor de Dios, entonces tú tienes que someterte a ese Dios. Y si tú te sometes a este Dios, tú sabes lo único que tú puedes hacer, servir a Dios. O sea que la adoración no sale del servicio. El servicio nace de la adoración. Por eso inclusive las órdenes religiosas que tienen un servicio, si han perdido la adoración, tienen el servicio mal, que es lo que estamos viendo. Yo vi, el otro día salió en US Today, creo que salió, la reunión esta que tuvieron las monjas, estas que están fajadas con la iglesia. De las monjas esas, habían 900 monjas ahí en la reunión esa. Y decía el US Today, que no es nada católico, decía que casi no había ningún hábito dentro de las 900 monjas que estaban reunidas ahí. Y lo más terrible que dice US Today hoy, decía que las oraciones que estaban haciendo allí, los cantos, no tenían nada que ver con las oraciones tradicionales de la iglesia, sino que más bien eran cantos y oraciones parecidos a la nueva era. Es lo que lo dice sin embargo, él ponía esa gente que no son cristianos, ponían en contraposición unas monjas carmelitas cerca del área, cómo cantaban los maitines, cómo llamaban a los maitines la primera resurrección del día, cuando tú te levantas de la muerte del sueño. Y decía que si bien no se veían hábitos en la convención de estas monjas, tampoco se veían jóvenes. Sin embargo, que el monasterio de las Carmelitas estaba lleno de jóvenes. Eso es lo que estamos viendo en la iglesia hoy. Todas esas órdenes de monjas en short y todo eso se están acabando, se están muriendo, no tienen novicia. Mira a ver si ustedes ven alguna de esas jóvenes. Ni una. Se están muriendo. Sí. Y lo que en este momento está creciendo en la iglesia americana son las iglesias tradicionales, son las órdenes que guardan la tradición. Y hablando de las monjas que guardan la tradición, oren por nuestra hermana Analía, que este sábado entra a las Carmelitas ya definitivo, o sea, su entrada a la clausura este sábado, día de la Natividad de la Virgen. Dice Josué, sigue diciendo Josué bien claro, que
se puede, y eso es muy interesante, se puede temer a Dios con un conocimiento erróneo de Él. Y eso me muestra bastante terrible. Dice, tú puedes temer a Dios, pero tú tienes un conocimiento de Dios equivocado. Y eso le pasa a cantidad de gente. Tienen una idea totalmente equivocada de Dios. Entonces, adoran a Dios, pero ¿cómo sigue su vida? Equivocada. Piensan en un Dios policía que te está implacable, que te está vigilando continuamente para destruirte, o un Dios como los protestantes tienen el Dios una visión errónea del Dios del Antiguo Testamento, un Dios que se rige por lo que escribieron en un libro. Tú puedes, si tú tienes una visión errónea de Dios, tú terminas actuando erróneamente. O sea, no basta tener temor de Dios, adorar a Dios, ser fiel a Dios. Tú tienes ante todo que tener una visión correcta de Dios. ¿Cuántas personas conocemos en la Iglesia Católica que tienen una visión totalmente incorrecta de Dios? Y de esa visión incorrecta de Dios viene la visión incorrecta de la Iglesia, de la vida, de 40 cosas. Pero este servicio que mienta, la palabra servir en este capítulo se repite, en estos capítulos últimos se repite 7 veces. Ustedes saben lo que quiere decir el número 7. Pacto. Sirvan, 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 sirvan. 7 veces. El pacto de Dios no solamente es para tenerlo, para ponerse en obediencia y para servir a Dios donde nos manda según su voluntad. También en este capítulo vemos cómo Josué le advierte que todavía Israel en esa tierra, después de 25 años, tiene otros dioses. Y le dice, tienen que arrojar esos dioses. Vamos a ver que consecuencia de eso fue que todos los problemas que en Jueces le vienen encima a Israel. Israel no arrojó todos los dioses delante de él. Se dejó cada cual tuviera su... no importa, tenemos Dios de Israel, que los amorreos tengan su Dios y que los moabitas tengan... ¿Cómo se llama eso? No, eso tiene hoy en día una palabra que está muy de moda en... Relativismo. Yo tengo mi Dios, pero si el otro tiene Dios, de todas formas todos son caminos para llegar a Dios. Relativismo. Y eso es lo que mismo sigue sucediendo en la iglesia hoy, que el Papa, todo su pontificado ha sido para luchar contra el relativismo. Pero si todas las iglesias son buenas porque, total, todos creen en el mismo Dios. Sí, mira esa del remolino, con la que tú veas. ¿Ya? O mira a ese que se transformó, que no se sabe que se transformó porque se fumó. Se desapareció, José Cristo hombre como se transformó tanto que se perdió. Mira los que siguen esa gente. Hay que tener cuidado, que el relativismo está acabando a la iglesia. Y San Pablo lo dice bien claro en 1 Corintios, creo que es 1 o 2 Corintios 14:1. Lo dice, si tú crees otro Dios, otro Cristo diferente al que yo te he predicado, estás creyendo en vano. Ten cuidado que Cristo te están predicando. Yo que tengo un amigo mío por lo mío que se acaba de convertir, ha sido católico, bueno, entre comillas, toda su vida se acaba de convertir en una iglesia de esa y yo, por supuesto, lo bloqueé después que le dije lo que le tenía que decir bien claro, le hice un recuento como Josué de toda su historia familiar y lo bloqueé. Pero ese muchacho, después que entró en esa iglesia, que era un tipo tranquilo, un tipo noble, después que entró en esa iglesia, todos los mensajes que me han dado, ni uno solo habla de Cristo, ni uno solo habla del Espíritu Santo, ni uno solo habla de... ¿Tú sabes lo único que habla? De odio contra la iglesia católica. Por eso mandó una foto de Benedicto XVI con la boca llena de sangre. Entonces ya los amigos nosotros dijimos, lo borramos, lo bloqueamos. O sea, esa persona se convirtió en una iglesia de esa de esquina y no habla de Cristo, nada más que habla de odio en contra de la iglesia católica. Ese espíritu no es de Dios. De ese muchacho tranquilo que ni hablaba, que se ha vuelto en esa cosa, lo que entró en él fue un espíritu, pero no fue un Espíritu Santo. Fue un espíritu que no es santo. Porque todo el mundo está con la boca abierta porque la transformación ha sido total y para muy mal. No para mal, para muy mal. No ha sido para bien. Por eso hay que tener un buen conocimiento de Dios. Vimos la semana pasada, Josué dice la famosa frase, yo y mi casa servimos al Señor. Josué tomó, hablamos de eso la semana pasada. Y el Señor, a través de Josué, siempre nos dice, tenemos que definirnos, y el Señor lo va a decir más tarde, tenemos que definirnos, no podemos estar en dos bandos, no se pueden servir a dos señores, porque bien servirás mal a unos o servirás mal
al otro. Y Josué bien claro se lo dice a Israel. Israel voluntariamente que dice continuamente, nosotros vamos a servir a Yahvé. Y Josué hace una cosa muy grande, dice, ustedes son testigos contra ustedes mismos. Y eso es tremendo. Por eso es que lo que dice bastante va a decir Jesús en el Evangelio, de toda palabra que sale de tu boca será juzgado. O no juzgues y no serás juzgado. Porque todo lo que tú dices es como la piedra que puso Josué. Josué puso una piedra, ¿para qué? Para que no se olvidaran de lo que habían dicho. Por eso dijo, todo lo que ustedes hagan van a ser testigos contra ustedes mismos. Porque nadie los obligó a servir al Señor. Ustedes han dicho voluntariamente que ustedes quieren servir al Señor. Si ahora no lo sirven, la palabra de ustedes les va a caer sobre ustedes mismos. Josué dijo al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos. Por eso dice que todo el que emite juicio es juzgado. Él mismo se juzga. Porque cuando tú emites un juicio, tú estás asumiendo que algo que está haciendo otra persona está como mal. Si después tú haces lo mismo, lo haces a conciencia de lo que tú estás haciendo, está mal. Entonces tu misma palabra te condena. Si tú condenaste al otro, esa palabra con la cual condenaste al otro y tú estás haciendo lo mismo, cae sobre ti. Por eso el que emite juicio no solamente sobre el otro, emite juicio sobre sí mismo. Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Yahvé para servirlo. ¿Qué hace? ¿Qué pone Josué? Una piedra. ¿Una piedra para qué? Para que no... Fíjense, esto es lo mismo que los sacramentos. El juramento de Israel es un juramento espiritual de boca, así vamos a servir al Señor. Pero para que la gente lo vea y se acuerde qué es lo que ponen en medio, una piedra. ¿La piedra es el juicio? No. ¿Qué hace la piedra? Le recuerda el juicio que emitieron. Esos son los sacramentos. Los sacramentos es una acción espiritual real que no se ve, que se anuncia con un signo visible. Esos son lo que son las estatuas. Cada vez que vemos una estatua de Cristo crucificado es un juicio contra nosotros mismos. Cada vez que tú pasas delante de una cruz y te persignan, tú te estás poniendo bajo juicio de Dios. Porque estás diciendo, yo creo en ese Jesús que está ahí. Y si yo creo en ese Jesús que está ahí, mi vida se tiene que ajustar a ese. Por eso es muy importante esta piedra que el Señor, que Josué manda a poner. Y sella la alianza, la cuarta vez en Siquén. Ustedes ven, por eso que, acuérdense, por eso que Siquén le llamó tanto la atención a Israel. Y cuando Israel decide hacerse otro templo, ¿dónde lo va a hacer? En Siquén. Dice, ese lugar tiene algo especial, porque ahí se sellaron la alianza, ahí se dijeron las bendiciones. Vemos como una cosa buena, nosotros la podemos volver una cosa mala. ¿Qué hizo Israel sencillamente con los dioses que los rodeaban? Los ignoró. ¿El Señor los mandó a qué cosa? Erradicar. Israel los ignora. Nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra vida, no estemos ignorando dioses mismos de nosotros. En vez de erradicarlo, lo ignoremos. Total, si eso no es tan malo. Dice, ya terminando en el versículo 29, después de estos acontecimientos, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue enterrado en el término de su heredad, en Timnat-Serac, que está en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Israel sirvió a Yahvé todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que siguieron viviendo después de Josué y que sabían todas las hazañas que el Señor había hecho en favor de Israel. Los huesos de José, que los hijos de Israel habían subido a Egipto, fueron sepultados en Siquén, en la parcela del campo que había comprado Jacob a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 pesos, y que pasó a ser heredad de los hijos de José. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gibea, ciudad de Pinhas, que le había sido dada en la montaña de Efraín. Así termina este hermoso libro de Josué. El libro de Josué comienza con la muerte de Moisés y termina con la muerte de Josué, con la muerte de Eleazar, el sumo sacerdote. Fíjate que muere Josué y vamos a ver después cuando empecemos Jueces que esto va a haber un gran problema.
porque dice aquí que Israel fue fiel mientras vivieron Josué y los ancianos que acompañaron a Josué. Vamos a ver qué pasa cuando mueren los ancianos que acompañaban a Josué. Porque no sabemos por qué motivo. No sabemos por qué motivo. No sabemos si fue que el Señor no le dio instrucción. No sabemos si fue que Josué no se fijó en esto. Cuando Moisés muere, deja sucesor, que es Josué. Pero cuando Josué muere, no deja sucesor. Y el no dejar sucesor, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Se forma el caos. Cada cual tiró para donde mejor quiso. Eso sucede cuando no hay una cabeza, una figura instituida por... No sabemos por qué motivo Josué no dejó. Después lo van a remediar eligiendo a los jueces, que vamos a ver en el próximo libro. Pero no es exactamente no fue exactamente el mismo. Lo más importante, yo creo que esta generación cometió un gran fallo, la generación de ancianos que le sigue a Josué. La generación de ancianos que le sigue a Josué no instruyó bien a sus descendientes. Y producto de no instruir bien a sus descendientes, todos se apartaron de Dios. Eso no nos puede estar pasando a nosotros. ¿No será que hemos dejado de instruir bien a nuestra descendencia? Y la consecuencia la estamos sufriendo ahora y la vamos a seguir sufriendo. Y mira qué interesante cómo muere el sumo sacerdote ligado a Josué. Y aquí comienza uno de los grandes problemas. ¿En qué terreno fue enterrado el sumo sacerdote Eleazar? Eleazar fue enterrado en la finca de Fines. Fines, ¿se acuerdan Fines? El que fue a hablar con la gente del lado allá del altar. Del altar, eso lo vimos en el capítulo 22. Mandó al sacerdote Finés, ahí dice Pinjas, Finés, hijo de Eleazar. ¿Se acuerdan? Pero hay una cosa, vuelvo a repetir, ¿dónde enterraron a Eleazar? En una finca que tenía Finjas. Lo dice aquí. También Eleazar, hijo de Aarón, murió y lo enterraron en Gitbeá, ciudad de su hijo Finjas, que le había dado. ¿Y qué cosa era Finjas? ¿Qué cargo tenía Finjas? Lo acabo de leer. Finjas era sacerdote, hijo del sumo sacerdote. ¿Se recuerdan? El sacerdocio se pasaba en la familia de Aarón. Ahora viene la pregunta, ¿de dónde sacó Finjas esa finca? O sea, el sumo sacerdote no le dieron tierra. O sea, ellos tenían que vivir del altar. ¿Ustedes no ven que ya comenzó el problema? Un sumo sacerdote, no sé si lo robó o no, y eso no es importante. Un sumo sacerdote se apropió de tierra cuando él tenía que confiar en la providencia de Dios y vivir del ministerio que Dios le había dado. Y él buscó seguridad por un detalle tan insignificante. Ya vemos que aquí ya había un problema. No había un problema muy serio. Un sumo sacerdote tenía una finca. Cuando Dios había establecido que el sumo sacerdote tenía que vivir del altar. Ya vemos aquí cómo la simiente del mal estaba exactamente igual que pasa en estos momentos. Exactamente como está pasando. Fíjate que en la iglesia no está pasando nada nuevo. En la iglesia está pasando lo mismo que pasó en Israel. Y tenemos que aprender de Israel para arreglar la iglesia. Todo esto que hemos hablado de Josué, toda esta indicación exactamente es lo que está viviendo la iglesia. O sea, no es nada nuevo. La buena noticia es que a pesar de todo esto, Dios siguió siendo fiel. Y Dios no se buscó una sinagoga nueva, no se buscó un templo nuevo, no se buscó un pueblo nuevo. Dios siguió bendiciendo al único pueblo, al único templo, a la única sinagoga que tenía, porque Dios es fiel. O sea que el problema no es irse de la casa, el problema es arreglar los problemas de la casa. Pero vemos que todos los problemas que vamos a ver en Jueces no van a ser problemas nuevos. Ya esos problemas estaban dentro de Israel. Desobediencia a Dios desde la cabeza misma del pueblo, que eran los sumos sacerdotes. A lo mejor no estaban haciendo nada malo. Yo no puedo, como dice Lucía, no puedo pensar que lo robó. No vamos a pensar mal, a lo mejor alguien se la regaló. Pero ahora viene la pregunta, ¿él tenía derecho a aceptar ese regalo? No. No. Ya el hecho de aceptarlo indica que algo estaba mal adentro de eso. Eso como hay veces que
que yo veo sacerdotes y predicadores que tienen Mercedes el último año. Yo tengo un Mercedes, déjame aclararlo. Pero el Mercedes que yo tengo, lo trabajo yo muy duro en el puerto de Miami todos los días, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. Yo sí me gusta aclarar eso. Pero hay personas que no trabajan, que viven del ministerio y tienen Lexus y tienen Mercedes del año viviendo del ministerio. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. ¿Conviene tenerlo? No. Porque usted no está viviendo de su trabajo, usted está viviendo de lo que la gente le está dando. Ese es el punto. Y fíjate que es lo mismo. O sea que ya la semana que viene vamos a ver como Josué como adorador. Y después de eso vamos a entrar con el libro de los jueces, que es súper interesante, es bien bonito, tiene muchísimo que nos puede enseñar, porque hemos visto en el Deuteronomio, en el Pentateuco, hemos visto en el libro de Josué, hemos visto como cosas que sucedieron hace 4.000 años, nos ayudan en nuestra vida hoy en día. Y eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios, que nunca pasa, siempre es la misma. Ayer, hoy y siempre.